Seguro que la historia de Frankenstein nos une a todos, ¿no? El científico, su experimento que sale mal, el monstruo. Pero, ¿y si les digo que hay mucho más detrás? Que quizá esa historia que creemos conocer esconde algo mucho más grande. Justamente esa es la pregunta que vamos a desgranar. Así que prepárense porque esta idea podría darle un giro de 180 grados a cómo vemos este clásico de la literatura. Y bueno, ¿de dónde sale esta idea tan particular? Pues de un ensayo del académico Marcelo Duarte. Lo que él propone es que la novela de Mary Shelley es, en realidad, un espejo de la historia, o sea, una alegoría de esa relación tan tensa entre Inglaterra y su colonia rebelde, que eventualmente se convirtió en los Estados Unidos. Ok, para meternos de lleno en esta analogía, lo primero es entender el mundo de los creadores. Y sí, hablo en plural, porque vamos a ver tanto al ficticio como al histórico. A ver, es que Mary Shelley no escribió su novela en una burbuja, para nada. Lo hizo en una época de cambios brutales, de pura agitación global. Pensemos, la Revolución Americana de un lado del charco, la francesa sacudiendo toda Europa, y en su propia casa, en Inglaterra, la Revolución Industrial lo estaba cambiando todo. La idea de una ambición sin límites, de crear algo nuevo y, potencialmente peligroso, flotaba en el ambiente. Ese es exactamente el caldo de cultivo de Frankenstein. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Miren el paralelismo. Por un lado está el Dr. Frankenstein, con su obsesión de vencer a la muerte, de crear vida, de ir más allá de los límites de la naturaleza. Y por el otro, la Inglaterra de esa época, igual de obsesionada pero con expandir sus fronteras, con crear un imperio. Según este ensayo, ambos comparten el mismo motor, un impulso casi enfermizo por crear y controlar. Muy bien, ya tenemos a los creadores. Ahora, ¿cómo se construye al monstruo? Aquí la analogía se vuelve todavía más clara cuando vemos el proceso de creación, el literal y el metafórico. Es que el ensayo de Duarte traza un mapa que es casi un calco. Fíjense, el monstruo se arma con partes de cadáveres, ¿cierto? Bueno, los Estados Unidos se arman con tierras que fueron conquistadas a otros, a España, a Francia, a pueblos originarios. Luego ambas creaciones son ensambladas y, al final, animadas por la voluntad y el sistema de su creador. Y esa es la definición clave que lo conecta todo. Estamos hablando de una criatura armada con los restos de otros, una que nace con un potencial que su creador simplemente es incapaz de ver, y mucho menos de controlar. Y claro, como en toda buena historia, aquí es donde la trama da un giro brutal. La creación, que hasta ahora era solo eso, un producto, de repente empieza a pensar, a actuar por su cuenta. Y aquí el ensayo pone el foco en un detalle que es fascinante: la influencia francesa. ¿Recuerdan cómo el monstruo aprende a hablar, a razonar gracias a una familia francesa? Bueno, de forma muy parecida, las colonias americanas se empapan de las ideas de la Ilustración y, por supuesto, de la Revolución Francesa. Ese es el chispazo, el catalizador de su despertar y el comienzo de su rebelión. Esta cita de Duarte, la verdad, lo resume todo. Es la ceguera del creador. Víctor juraba que estaba creando un ser perfecto, mientras que Inglaterra creía que estaba creando una simple extensión de sí misma. La realidad es que ambos se equivocaron de cabo a rabo, subestimando por completo la verdadera naturaleza de lo que habían desatado. Y esto nos lleva directamente al clímax de toda esta analogía, al momento exacto en que la balanza de poder se inclina, y ya no hay vuelta atrás. Porque, según este análisis, la criatura no se limita a independizarse. No, va mucho más allá. Absorbe y, peor aún, magnifica los peores rasgos de su creador. Es como si la obsesión de Víctor renaciera como la violencia del monstruo, o como si la ambición imperial de Inglaterra se transformara, mutara, en el expansionismo de Estados Unidos. Y si los ponemos frente a frente, es clarísimo. Son literalmente dos caras de la misma moneda. La criatura es como un espejo. Un espejo deforme, sí, pero donde todavía se puede reconocer a quién le dio vida. Solo que ahora lleva todas esas características a un extremo completamente nuevo. Y lo increíble es que la historia real parece seguir el guión de la novela al pie de la letra. La rebelión de 1776 fue apenas el primer acto. Con el paso del tiempo, la criatura no solo se libera, sino que crece y crece, hasta que termina por eclipsar por completo a su creador en el escenario mundial. Y con eso, el círculo se cierra. La inversión de poder es total. Dicho de forma simple y, la verdad, bastante brutal, la criatura ahora controla al creador. Y ya para ir cerrando, el ensayo analiza el legado de toda esta dinámica y lo conecta con el gran sistema que en el fondo le dio vida a todo esto, el capitalismo.
La conclusión del análisis es que Estados Unidos no solo hereda el sistema capitalista de Inglaterra, lo que hace es perfeccionarlo y expandirlo a una escala nunca antes vista. En cierto modo, se convierte en un nuevo creador, que ahora impone su propio poder y su propio modelo al resto del mundo. Al final de la novela, el Dr. Frankenstein muere, ¿no? Persiguiendo a ese monstruo que ya es imposible de controlar. Pues bien, de manera muy parecida, el ensayo sugiere que el Imperio Británico no solo fue superado, sino que tuvo que empezar a vivir en un mundo dominado y hasta con cierto temor por esa misma criatura que ayudó a crear. Pero al final, esta lectura de Duarte no se queda en el pasado. Nos lanza una pregunta bastante inquietante. Si la ambición del siglo XVIII fue capaz de crear a este monstruo, ¿qué monstruos podríamos estar creando hoy con nuestra tecnología, con nuestras ambiciones, con nuestra política? Es sin duda una idea que da para pensar.